La semana pasada vimos la fe que nos salva, una fe que no es genuina, que no viene de Dios, que tiene otras intenciones que no son las de Dios. Hoy veremos el ejemplo de la fe salvadora, la fe genuina, la que viene de Dios. Toda la obra de salvación proviene de Dios. Como un artista, él utiliza ciertas herramientas para realizar su obra. El tema de esta porción, yo le he titulado La salvación es obra de Dios, ¿verdad? No sé si alguna vez ustedes se han preguntado cómo opera Dios la salvación. ¿Cómo opera Dios la salvación? ¿Cómo fue que yo un día no creía y luego al otro día ya creí, ¿no? Y empecé a querer aprender más de Dios, ¿verdad? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que opera Dios el proceso de salvación, verdad? No sé, esta pregunta, esta inquietud, hoy la vamos a ver en esta parte, en esta porción, esta segunda parte del capítulo 8, ¿verdad? Vamos a ver que para que una semilla germine, tiene que haber una buena tierra, ¿verdad? Necesariamente tiene que haber buena tierra, porque si no hay buena tierra, ¿qué sucede? Aunque se siembre la semilla, no pasa nada. Pero también vamos a ver que si tenemos la buena tierra, pero no hay quien siembre la semilla, entonces también no pasa nada. Está la buena tierra esperando a que la semilla llegue a su lugar, pero no hay quien la lleve. Entonces vamos a ver esta situación, ¿verdad? Que sucede, que son dos cosas que tienen que juntarse, ¿verdad? El que lleve la buena semilla, el portador de la buena semilla, y la buena tierra. Tiene que estar esas dos cosas juntas para que verdaderamente haya fruto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver precisamente el día de hoy y en esta porción 3 puntos muy importantes. El primer punto es la preparación del Espíritu Santo. La preparación de esta tierra. A lo mejor esta tierra no estaba preparada, a lo mejor esta tierra no era fértil, ¿verdad? Refiriéndonos a nuestras vidas, pero con antelación, nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, preparó la tierra, ¿verdad? Preparó la tierra. Entonces hay una preparación antes del Espíritu Santo. Como punto número 2, tiene que haber una presentación adecuada, una presentación del Evangelio adecuada. Y vamos a ver que la presentación del Evangelio adecuada tiene que ser una presentación bíblica, ¿verdad? Necesariamente tiene que ser una presentación bíblica y tiene que ser cristocéntrica, definitivamente, para que haya una presentación adecuada. Precisamente en esta porción vamos a ver cómo Felipe hace esa presentación adecuada. Y como punto número 3, también tiene que haber una respuesta adecuada, ¿verdad? Una respuesta adecuada es donde el personaje que recibe el Evangelio reconoce que Jesucristo es Dios. Lo reconoce de boca, ¿verdad? Lo reconoce que Jesucristo es Dios. Y vamos a ver cómo este personaje, el eunuco, ¿verdad?, hace esta profesión de fe. Entonces vamos a ver, está muy interesante esta porción, ¿verdad?, que vamos a ver el día de hoy, y vamos a verlo de esta manera. El primer punto es preparación del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Un ángel del Señor, dice la Escritura en el versículo 26, habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí vemos que en el proceso de la salvación todo está bajo control de nuestro Dios, ¿verdad? Él prepara todas las condiciones necesarias para que esa buena semilla, o sea, el Evangelio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, llegue a la buena tierra que ya está preparada, ¿verdad?
Entonces, muchas veces nosotros se nos hace el llamado a que prediquemos el Evangelio, ¿verdad? Y muchas veces a lo mejor hasta estamos preocupados, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién le voy a predicar? ¿Dónde voy a predicar? ¿No? Pero todo eso está bajo el control de Dios. ¿Sí? Todo esto está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros recordemos qué es lo que está pasando en este pasaje. En este pasaje, ¿qué es lo que está pasando? Que la iglesia primera está siendo perseguida, ¿verdad? Y esta gran persecución de que fueron objeto los hizo que salieran huyendo de Jerusalén. Y en la huida de Jerusalén pasaron por Samaria, ¿verdad? Por Judea, por Samaria, y llegaron hasta el último de la tierra. Y en esta huida los primeros cristianos, ¿verdad? Predicaron el Evangelio. Todo esto formaba parte del plan divino. ¿Sí? Muchas veces, como nosotros no vemos todo el bosque junto, nada más vemos el árbol que está enfrente de nosotros, pues tenemos preocupación. Pero todo ya estaba bajo el control de Dios. Él les había dado una instrucción, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? A lo mejor algunos se puso a pensar, ¿y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer un plan, tenemos que hacer una campaña evangelística, ¿o qué es lo que tenemos que hacer, no? Pero no, todo está bajo el control de Dios. Esta porción que estamos viendo el día de hoy es para que nosotros tengamos consciente de que todo está bajo el control de Dios. En cualquier momento, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos va a presentar una cita divina. Nos va a presentar a la persona, a una persona específica que Él quiere que nosotros le prediquemos, ¿no? En este caso, a Felipe se le mandó a un lugar lejano, en el desierto, dice la Escritura, ¿no? A un lugar lejano. Y precisamente dice la Escritura que a las 12 del día, imagínense ustedes este escenario, ¿no? A las 12 del día, cuando el calor estaba pero muy intenso y en un lugar pero desértico. Entonces como que Felipe le dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿A dónde me estás mandando, no? Que vaya a ver a un hombre a predicar el Evangelio, a una persona. ¿Por qué no me quedo aquí en Samaria? Aquí hay mucha gente, ¿no? ¿A quién predicarle? Es lo que estábamos hablando ahorita, de que a lo mejor nuestra visión es un poco corta, ¿verdad? Pero la visión de Dios, Él tiene ya preparado todo lo que tenemos que hacer. Únicamente nosotros lo que tenemos que estar es sensibles a lo que Dios quiere. Y esas órdenes nosotros las vamos a recibir a través del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros como hijos de Dios estemos siempre sensibles, ¿verdad? De lo que el Espíritu Santo nos va a ordenar. Habían sido esparcidos después de la muerte de Esteban, recuerdan, ¿verdad? Había sido conducido a un lugar ya muy cercano al camino de Gaza. Felipe ya se encontraba muy cercano a este camino a donde le iban a ordenar. No era casualidad, sino que era parte del plan divino. Recordemos también que uno de los perseguidores pero férreos de la primera iglesia era Saulo. ¿Sí se acuerdan, verdad? Que Saulo era uno de los perseguidores, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que también otro punto muy importante, que es la voluntad sumisa de Felipe. ¿Cuál fue la reacción ante esta orden que recibió del ángel Felipe? Nosotros podemos recibir órdenes el día de hoy del Espíritu Santo. Seguramente que lo podemos hacer, lo podemos tener a través de la intuición, ¿verdad? A través de un sueño, no sé, a través de algo que sentimos, ¿sí? Es muy importante que nosotros estemos sensibles para recibir las órdenes de nuestro Señor, y cuando las recibamos, las órdenes del Espíritu Santo, pues que las obedezcamos, como lo hizo Felipe en el versículo 27. ¿Qué hizo Felipe? Entonces él se levantó y fue, sin preguntar. El siervo siempre está dispuesto a obedecer sin preguntar nada. El camino era un desierto y había recibido la orden de hacerlo a mediodía. Entonces aquí Felipe recibe la orden e inmediatamente
va al lugar donde se le ordenó. Muchas veces a lo mejor nosotros recibimos dentro de nuestra intuición o de nuestros pensamientos, ¿verdad?, una orden del Espíritu Santo para que le prediquemos a una cierta persona. Y muchas veces nosotros nos resistimos, ¿no? Decimos, ¿cómo? ¿A esa persona tú quieres que yo le predique el Evangelio? No se lo merece, Señor. Y estamos teniendo una actitud como la de Jonás, ¿no? Y nos resistimos y no queremos hacerlo. Pero ¿cómo me estás mandando a que predique el Evangelio a mi vecino, no? O sea, nos pone en una situación el Señor en que ya están las condiciones como para que tengamos ese encuentro, ¿verdad?, con la persona que Él quiere. A lo mejor tenemos un viaje, ¿verdad? A lo mejor tenemos una reunión que no se había dado durante mucho tiempo, ¿verdad? A lo mejor tenemos una reunión ocasional y también a lo mejor tenemos planeado una campaña evangelística en la que el Señor ya lo preparó y tiene a las personas ya preparadas, las que van a recibir ese mensaje del Evangelio, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a ver también aquí en un personaje que estaba buscando la adoración de Dios, ¿verdad? Y estamos hablando del eunuco, ¿sí? ¿Por qué este personaje andaba buscando a Dios? Porque el Espíritu Santo ya había hecho la obra en él. No sé cómo fue la conversión en sus vidas, ¿verdad? Pero no sucedió así de la noche a la mañana. Sino, si ustedes recuerdan cómo sucedió la conversión en sus vidas, empezó por un sentimiento de querer buscar la verdad, ¿verdad? Por querer buscar a Dios genuinamente. Y llegó el momento en que alguien nos lo presentó, al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Bueno, pues así le sucedió al eunuco, dice la Escritura. Y sucedió que un etíope, Etiopía es una ciudad de África, eunuco, dice aquí. La palabra eunuco quiere decir que es un personaje que estaba sirviendo en el palacio del rey, ¿verdad? Pero como el rey desconfiaba de los servidores, hombres, entonces siempre castraban a sus servidores. Y estos personajes castrados se les llamaba eunucos. Entonces, cuando escuchemos la palabra eunuco, vamos a saber que es un sirviente, ¿verdad?, en el palacio real, de que fue castrado para que no pudiera, ¿verdad?, meterse con los personajes reales, ¿verdad? Bueno, y sucedió que este etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con este personaje? Que este personaje era un prosélito, ¿sí? ¿Qué quiere decir prosélito? Que era un personaje que había escuchado de Jehová, ¿verdad? Y que había reconocido que Jehová era el Dios vivo y verdadero, ¿verdad? De todo lo que él había escuchado, él se había inclinado a adorar a Jehová, ¿verdad? En algún momento dado, él se había inclinado para tener la religión judía, ¿verdad? Para reconocer a Jehová. Y a eso se le llama prosélito. Él era un prosélito que en el día de la fiesta, ¿verdad?, de adoración para Jerusalén, él venía, dice aquí la Escritura, que él venía a Jerusalén a adorar a Jehová. Como muchos judíos de todo el mundo, en esos tiempos llegaban a adorar a Jehová. También lo hacían los prosélitos, los que no eran judíos, pero que habían reconocido a Jehová como el Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces aquí había una búsqueda de este personaje, de conocer más de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ya de regreso, ¿verdad? Ya de regreso a Etiopía, ¿verdad? Él ya venía por el camino de Gaza.
Dice la Escritura aquí que es el camino, que hay dos caminos para Jerusalén, y él había escogido el camino largo, tal vez para ir escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Y dice aquí la Escritura que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué vemos aquí por parte del Espíritu Santo? Vemos instrucciones precisas. Instrucciones precisas. Primero les dijo, ve al camino de Gaza, ¿verdad? Y ahí espera. Y después le da esta orden preciso, acércate a ese carro, ¿verdad? Que yo te voy a seguir dando instrucciones, ¿no? De esa misma manera nosotros vamos a recibir instrucciones. Tenemos que creer esto, que esta es la forma como opera Dios la salvación, ¿verdad? No es de que se necesita una gran elocuencia, ¿verdad?, para que nosotros podamos ir a predicar el Evangelio. Muchas veces tenemos esa tensión, ¿verdad? Porque se nos da la orden, o tenemos la orden ya en nuestro corazón de ir a predicar el Evangelio. Y después tenemos esa tensión, ¿no? Tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que tener una gran elocuencia para poder hablar y predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero no. Vemos que este proceso de salvación está en manos de nuestro Señor, ¿verdad? Él pone todos los medios para que se pueda predicar el Evangelio. E inclusive ya le había dado instrucciones a sus discípulos, ¿verdad?, de que en el momento en que tuvieran que hablar, el Espíritu Santo les iba a poner en su mente lo que tenían que hablar. Él sabía, el eunuco, que Jehová era el único Dios vivo y verdadero. Quería conocerle más. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice en el versículo número 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el versículo 31 dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vemos en Romanos 10, 12, que dice de esta manera, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí en esta porción, en este pasaje, vemos cómo todo ya está preparado por el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios nos da la orden y el mandato a quién tenemos que predicarle. Nosotros ya hemos recibido la orden de ir y predicar el Evangelio, ya hemos sido enviados, ¿verdad? Entonces se cumplen todos los requisitos para poder predicar el Evangelio. Nosotros lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Entonces aquí se le da una orden específica, acércate a ese carro y acércate a ese negrito, ¿no? ¿Qué podría decir este judío griego, no? A este negrito, ¿no? ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, si siempre ha habido esa discriminación, ¿no?, de razas. Pero aquí nuestro Dios ya le estaba dando la orden, ¿no? O sea, acércate a ese negrito y predícale, ¿verdad? Aquí vemos que nuestro Dios ya tiene preparado a su elegido. Y su elegido es ese negrito. Así como nosotros pudiéramos decir, ¿es mi vecino? O esa persona que yo conozco, ¿cómo es? ¿Tú quieres que le predique a esa persona? Sí, a esa persona. Porque nosotros no conocemos cuáles son los elegidos de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que obedecer y predicar el Evangelio.
Y el que es elegido de Dios, él reconocerá la voz de Dios, de su pastor, y lo seguirá. Entonces, en el versículo número 32, dice que el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Muchas veces la gente intenta hacer la lectura de la Escritura, ¿verdad? Y no la entiende. Entonces es cuando nosotros podemos llegar, ¿verdad? Y podemos hacer este trabajo que está haciendo Felipe, explicarle la Escritura. No andaba tan perdido este personaje porque escudriñaba las Escrituras, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? En la Escritura es donde podemos nosotros encontrar el testimonio del Cristo, donde se habla del Cristo. Entonces, si nosotros queremos hablarle a las personas del Cristo, pues entonces tenemos que predicarle, hacerles una predicación con la Escritura en la mano, ¿verdad? O con los versículos bíblicos. En Juan 5:46 dice: porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Sí? Toda la Escritura habla del Cristo, habla del Mesías, ¿sí? Y si nosotros hacemos un estudio del Mesías, se habla desde el libro de Génesis. Desde el libro de Génesis, continuando por todos los libros de la Biblia hasta el Apocalipsis, se habla del Cristo, del Mesías, del Salvador, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener este conocimiento bíblico para que nosotros podamos presentar el Evangelio, para que nosotros podamos sacar de las dudas, por ejemplo, a este personaje eunuco que estaba leyendo el libro de Isaías y que se estaba hablando del Mesías, que estaba hablando del Cristo, precisamente. En Lucas 24:25 dice: entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí Jesús acababa de resucitar. Y iba en el camino y encontró a unos discípulos y les dijo, los oyó que estaban platicando, ¿verdad? Y les dijo esto: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice que desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, esta es la forma como nosotros debemos de predicar el Evangelio. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, tenemos que utilizar la Escritura para hablar del Evangelio. Nosotros no podemos hacer una prédica del Evangelio sin tener conocimiento de los versículos bíblicos, sin tener conocimiento de dónde se habla del Cristo o del Mesías, ¿verdad? ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces se predica el Evangelio sin las Escrituras. Se predica un Evangelio muy light, ¿no? De que ven a Cristo, que Él va a resolver todos tus problemas, ¿no? Ven a Cristo y Él resolverá ese rompimiento en tu matrimonio, ¿no? Ven a Cristo y te dará un trabajo mejor y todo esto. Y ese Evangelio, pues no es el Evangelio que viene en la Escritura. Es un Evangelio inventado por los hombres. Entonces, por eso aquí se nos da un ejemplo de cómo se debe de predicar el Evangelio. Debe de ser una predicación correcta, ¿no? Tomando las Escrituras en las manos. Entonces, tiene que haber una presentación adecuada, centrada en las Escrituras. Dice en el versículo 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura. ¿Desde qué Escritura? Desde el libro de Isaías, ¿no? Desde el libro de Isaías le fue hablando a este personaje de quién era el Cristo, hasta llegar a decirle que el Cristo había muerto.
Recientemente había muerto en Jerusalén y recientemente había resucitado. Esta es la presentación del Evangelio. En 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces nosotros, si queremos hacer una presentación adecuada, tenemos que conocer el Evangelio. Tenemos que conocer el Evangelio. Y el Evangelio es presentar al Cristo que se habla en toda la Biblia de Él, que vino y se hizo hombre. ¿Qué hizo, verdad? ¿Qué hizo en la tierra? Que murió en la cruz tomando nuestro lugar y que resucitó al tercer día, ¿verdad? Este es el Evangelio que nosotros tenemos que predicar de acuerdo a las Escrituras. Es lo que estaba haciendo Felipe. Una presentación cristocéntrica. Dice la Escritura, ¿le anunció el Evangelio de quién? De Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Estamos en el punto número 2. En el punto número 2. Sí, ahí está. ¿Sí? En la letra B. Sí, le anunció el Evangelio de Jesús. No le anunció ningún otro evangelio, Entonces es muy importante. El Evangelio de Jesús es el que nosotros tenemos que predicar. No el Evangelio light, sino el Evangelio de Jesús. Algunas veces cuando yo salí a predicar el Evangelio con el que me estaba entrenando, ¿verdad? Una vez le dije, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que predicar el Evangelio? Y él me instó a que predicara el Evangelio light. Me dijo, no, dice, tú háblale de Dios. ¿Pero qué específicamente tengo que decir algo? O sea, yo estaba aprendiendo, ¿no? Algo le tengo que decir. No, tú háblale de Dios nada más. Y que debe de dejar de creer en los santos, en las imágenes. Entonces, esta no iba a ser una presentación adecuada, ¿verdad? Para que haya una presentación adecuada, tiene que ser cristocéntrica y basada en las Escrituras. Dice en el versículo, y en el punto número 3, vamos a ver también que tiene que haber ya una respuesta adecuada, ¿verdad? Vamos a ver que se juntan todos esos elementos y entonces va a haber una respuesta adecuada. En el versículo número 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees todo de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, lo confesó con su boca, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es muy importante que la respuesta adecuada sea esta, ¿verdad? Que a la persona que nosotros le predicamos el Evangelio llegue a esa conclusión de que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús, para empezar, que Jesús es el Cristo del que se habla en toda la Escritura, y que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado por Dios. Cuando la gente hace esta aseveración, ¿verdad?, con su boca, esta declaración de fe, es que quiere decir que recibió la buena semilla. Recibió la buena semilla. En el versículo número 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? Que en este momento hay una respuesta adecuada del eunuco, ¿verdad? El eunuco recibe el Evangelio, ¿verdad?, el Evangelio de Jesús, ¿verdad?, la buena semilla, y él hace una buena respuesta, ¿verdad?, reconociendo a Jesús como su Señor. Y inmediatamente hace la obediencia al primer mandato, ¿no?, que es el bautismo. Inmediatamente dice, pues ¿qué hay que me impida que me bautice? Porque ¿qué es el bautismo? El bautismo es el reconocimiento, ¿verdad?, público de que él ha reconocido que Jesús es Dios.
¿Y qué es lo que hizo este eunuco? Este eunuco no venía solo, Este eunuco venía con toda su caravana, con toda su gente, con todos sus ayudantes. Entonces, ante todos sus ayudantes, ante toda la gente que estaba ahí presente, el eunuco fue bautizado. ¿Qué hizo? Ese reconocimiento público de que yo reconozco que Jesús es Dios. Reconozco que Jesús es el Cristo del que se habla en toda la Escritura, ¿verdad? Ese es el bautismo. Ese es el bautismo del Espíritu, ese es el bautismo en agua. Entonces esta respuesta del eunuco fue adecuada. Dice en el versículo 39 que hubo regocijo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. También esta es una respuesta adecuada, o sea, cuando las personas reciben a Cristo en su corazón, verdaderamente hay gozo en su corazón. No sé si ustedes han visto a alguien que nace de nuevo, ¿no? No sé si ustedes lo han observado de cuando empieza, pero hay mucho gozo en su corazón y quieren saber más y más, y quieren conocer más del Dios vivo y verdadero. No sé si, o cómo también sucedió en sus vidas, ¿no? Cuando ustedes hicieron esa profesión de fe, cuando reconocieron que Jesús era Dios, hubo gozo en su corazón, ¿sí o no? Y se muestra, esas personas muestran ese gozo en su corazón. Entonces estos son elementos que se pueden ver. Y dice en el versículo número 40, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces aquí vemos que la marca del creyente es el gozo en su corazón. No podemos ver a una persona con la misma situación. Recordemos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Y solamente puede haber gozo en una persona si el Espíritu Santo vive en él. En una persona que no es creyente puede haber otra cosa, ¿no? Euforia, ¿no? Puede haber alegría, no sé. Pero gozo es diferente, el gozo viene de Dios. Entonces aquí vamos a ver, aquí vimos en esta porción, vimos cómo Dios opera la salvación, ¿verdad? Cómo está operando el día de hoy la salvación, ¿verdad? Porque ¿qué sucede cuando nosotros salimos a evangelizar y no hay tierra fértil? Nosotros llevamos el evangelio correcto, una presentación correcta, ¿verdad? Llevamos el evangelio correcto de Jesús, pero no encontramos a la tierra fértil. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? Porque la gente está muerta. Porque la gente está muerta. ¿Y qué pasa con un muerto? Con un muerto, cuando tú, no sé, si lo tocas, ¿qué pasa? No pasa nada. Tú le hablas, ¿qué pasa? No pasa nada. Es lo mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es de que si nosotros nos encontramos con un muerto espiritualmente, es que no ha habido una preparación del Espíritu Santo ahí. ¿Y le podemos reclamar a Dios? Pues sí le podemos, pero nuestro Dios es soberano, ¿verdad? Lo que podemos hacer es rogarle por esa persona, porque no ve, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, ¿verdad? Y escucha la palabra de Dios, y para él, como decía el hermano Ángel, es locura lo que oye. No tiene razón lo que está oyendo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Que vimos el día de hoy. También, si lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ya hay mucha tierra preparada, ya hay mucha tierra fértil.
que el Espíritu Santo ya preparó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te preparó tu tierra el Espíritu Santo? Haz una remembranza de tu vida. Antes de que tú conocieras al Señor, antes de que tú reconocieras a Jesús como el Dios vivo y verdadero, ¿cuánto tiempo Dios preparó tu tierra? ¿Verdad? Así como a este personaje, el eunuco, ¿verdad? Así como a los samaritanos que hablábamos la semana pasada, ¿no? Los samaritanos que fueron preparados, ¿no? Por esa samaritana que escuchó el mensaje de Jesús. Y después pasaron muchos años y llegaron a predicar el evangelio en Samaria, y la gente estaba sedienta de escuchar la palabra de Dios. Entonces, es muy importante nosotros reconocer que Dios está trabajando. Dios está preparando la tierra de las personas que han sido elegidas desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros no tengamos tensión. Recordemos que nosotros, ¿qué somos? Somos nada más comunicadores del mensaje del evangelio. Nada más somos comunicadores. Nosotros no somos los que los vamos a convertir, sino es Dios, ¿sí? Y si en un momento dado predicamos la buena semilla, o plantamos la buena semilla en un lugar que no es tierra fértil, nosotros lo único que tenemos que es rogarle a Dios, ¿verdad?, que siga haciendo su trabajo. Bueno, pues vamos a concluir. Y de esta manera, la preparación del Espíritu Santo más la presentación adecuada de Felipe, y es igual a la fe que salva. Aquí el corazón del eunuco presentaba algo diferente a lo del Simón, el mago. Simón el mago tenía intereses arraigados, ¿verdad?, para seguir a Cristo, o para decirse cristiano. Y el eunuco de buen corazón hizo su profesión de fe, ¿verdad? Y Dios lo sabía. Reconozcamos que nuestro Dios tiene el control de todo lo que sucede en el universo, y por supuesto de nuestras vidas. El Espíritu Santo ya está haciendo la obra en todos sus elegidos, y en su tiempo nos llamará para que le sirvamos en una obra específica. Tenemos que estar sensibles a lo que Dios quiere que hagamos. Somos seres fieles y debemos de obedecer cualquier orden. Amén. Vamos a orar.